Bueno, bienvenidos a la edición central de MD Noticias, empezando esta nueva semana con bastante calor, por lo menos en esta zona del país, supongo que en otras también. Sí, ¿cómo andás, Natalia? Es un gusto estar por acá de nuevo. Un saludo para ustedes que están del otro lado, estén en Montevideo o en otros lugares. Mencioné Montevideo y Montevideo en clave histórica se ha vuelto tema de discusión. Una discusión de, para algunos, 300 años y para otros, 298. Sí, exactamente. Una diferencia de 2 años ahí en una discusión que se ha dado en estas horas. Mucha discusión en las redes sociales y también a nivel político. Te sigo. Dale. La Intendencia de Montevideo defendió el criterio aplicado para la celebración de los 300 años de la ciudad para que se realice este año. Desde la comuna se informó que hay un acuerdo historiográfico que establece que la construcción comenzó en 1724. La historiadora Ana Frega, que participó de una investigación hecha en conjunto entre la UDELAR y la Intendencia, dijo que en esa fecha se inició el proceso fundacional. Les cuento que Frega no se pronunció con respecto a la discusión de fondo, pero mencionó que en 1726, fecha reivindicada, por ejemplo, desde la oposición, por quienes cuestionan la iniciativa de la Intendencia, lo que hubo fue un crecimiento de la población, algo así también como una entrega de solares que hizo que a nivel productivo hubiera un despegue de la ciudad. Y justamente esa fecha es mencionada por el diputado colorado Felipe Schipani, que elaboró un pedido de informes que le ha llegado o le está por llegar a la Intendencia de Montevideo. Defiende este criterio de 1726 y no es el único. Exactamente. Bueno, y tampoco es la única información que tenemos para compartir. Por eso mismo ya vamos a los titulares. El senador y precandidato presidencial Frente Amplista Mario Vergara propuso llamar a un diálogo nacional interpartidario para delinear estrategias para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana. El diputado escindido de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, dijo que hay un sector de la sociedad que lucra con el pasado reciente y desde la sociedad civil se critican sus dichos porque niegan el terrorismo de Estado. La Sociedad Uruguaya de Tabacología presentará una denuncia ante el Ministerio de Salud Pública tras constatarse el ofrecimiento de cigarrillos en la playa La Balconada, en el balneario La Paloma, por parte de algunas empresas. 5 personas han fallecido ahogadas en la temporada estival y hubo 16 rescates en las costas, según la Armada Nacional, que llamó a respetar las recomendaciones. Este verano se esperan precipitaciones por encima de lo normal y temperaturas levemente arriba de la media, según el meteorólogo José Serra, quien apuntó que el fenómeno del Niño se extenderá hasta el inicio del otoño. Entre el 5 y el 9 de febrero, docentes de educación primaria y de educación media podrán participar en talleres y conferencias de la Escuela de Verano de Ceibal. El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, convocó a la embajadora de Palestina en Uruguay por opinar que Israel favoreció comercialmente a Uruguay por apoyar la guerra en Gaza. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo que continuará los desafíos políticos a lo largo de su gobierno por las presiones que recibirá de parte de la oposición que trató de impedir su asunción. Al cumplirse 100 días de enfrentamientos, Israel anunció el fin de los combates de alta intensidad en el norte de la Franja de Gaza, mientras que el grupo terrorista Hamás difundió un video de 3 de las personas rehenes pidiendo al gobierno israelí que detenga los ataques para permitir su liberación. Bueno, como todos los días ya lo saben, nos pueden ver a través de la pantalla de TV Ciudad, también a través de nuestra página web tvciudad.uy y nos pueden seguir en vivo a través de YouTube. Ahora salimos del estudio, Martín. Y empezamos a presentar móviles, porque el cigarro vuelve a ser tema de discusión y moviliza a la sociedad civil. Juliana Perdomo nos informa al respecto a modo de titular. Bienvenida, Juliana. Es un gusto tenerte en la edición central de hoy. ¿Qué tal, Martín, Natalia? El placer en saludarlos. Buenas tardes para todos. Como bien decían en titulares, la Sociedad Uruguaya de Tabacología va a presentar una denuncia ante el Ministerio de Salud Pública porque se constató la promoción y la venta de cajas de cigarros en playas del balneario La Paloma en Rocha. Por lo tanto, no van a esperar a que esta situación avance, por la falta de controles. Así que en minutos les contamos los detalles. Y del cordón al Parque Rodó, decía, porque no solo de los 300 años de Montevideo se trata cuando hablamos de aniversarios vinculados a Montevideo. ¿Cómo andás? Diego Martini, adelante.
Martín, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Hermosa tarde acá en el Parque Rodó, en Las Canteras, y hoy se van a estar celebrando los 80 años del Teatro de Verano, porque un 15 de enero justamente se da inauguración a este recinto histórico, más reconocido quizás por el carnaval, pero que ha pasado por un montón de historias acá. Hoy va a haber un espectáculo con varias bandas y está agotado. En una hora se agotaron las entradas, que son gratuitas, ya la gente está esperando afuera, así que estaremos en unos minutos desde adentro, desde Ramón Collazo. Bueno, polémica que desarrollaremos más adelante. El diputado escindido de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, hizo unas polémicas declaraciones en la primera edición de MBD Noticias, donde puso en cuestionamiento la cantidad de personas detenidas desaparecidas durante el terrorismo de Estado. Esto entre otras cosas. Desde Crisol, la Asociación de Expresos y Presas Políticas, José Olivera dijo que sus declaraciones demuestran un gran desconocimiento de lo sucedido durante esa etapa de nuestra historia. Hay una parte de la sociedad uruguaya que con todo derecho y razón mantiene vivo el tema del gobierno de facto, sobre todo en eso que tocó usted, los 30 desaparecidos en el Uruguay y los 130 desaparecidos uruguayos en la Argentina, porque esa es la cifra real. Tal vez a pedido de los militares uruguayos, pero acá desapareció, hay 30. Demuestra un desconocimiento o negar una verdad muy clara sobre lo que pasó en el periodo del terrorismo de Estado. Le saca importancia a los 197 detenidos desaparecidos. Ahora desarrollo informativo, porque el senador y precandidato presidencial Frente Amplista, Mario Vergara, llamó a conformar un diálogo interpartidario para abordar en general el crimen organizado y en particular la situación del narcotráfico. Desde Convocatoria Sereñista Progresistas, donde se nuclean los sectores que apoyan a Vergara, se envió una carta sobre el tema a la presidencia del Frente Amplio. Desde Convocatoria Sereñista decidimos tomar la iniciativa de plantearle al presidente del Frente Amplio justamente que inicie gestiones, que es la presidencia del Frente Amplio el ámbito indicado para iniciar gestiones a nivel político y a nivel de las organizaciones sociales para avanzar en ese diálogo que nos permita tener estrategias que atraviesen las administraciones de gobierno, estrategias de largo plazo, políticas de Estado que apunten a una política integral de seguridad, ¿verdad?, que incluya la prevención, la investigación, la inteligencia policial, que incluya la represión, que incluya la rehabilitación, que incluya el combate al lavado de dinero, que incluya el combate obviamente a la penetración del narco tanto en los barrios, que tienen impactos muy negativos en castigar el tejido social, en cortar las trayectorias educativas, etcétera. Y eventualmente, por supuesto, también evitar, prevenir la penetración del narco en la institucionalidad pública. Vergara, ¿pero qué diferencia tiene a la mesa de seguridad que ya se instaló y que no prosperó? Bueno, en primer lugar, desde dónde se hace en cuanto a, de alguna manera, plantear todas las áreas sobre la mesa, desde la humildad, desde el entender que nadie tuvo la varita mágica para resolver estos temas, que hasta el momento las políticas desarrolladas o han fracasado o han sido insuficientes. Bueno, lo veíamos recién, vamos a desarrollar esta información. El diputado escindido de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, quien recientemente fundó el Partido Constitucional Ambientalista, dijo que hay un sector de la sociedad que lucra con el pasado reciente. Y también dijo que hay quienes se benefician económicamente con la causa de las personas detenidas desaparecidas durante la última etapa del terrorismo de Estado. Hay una parte de la sociedad uruguaya que con todo derecho y razón mantiene vivo el tema del gobierno de facto, sobre todo en eso que tocó usted, los 30 desaparecidos en el Uruguay y los 130 desaparecidos uruguayos en la Argentina, porque esa es la cifra real. Tal vez a pedido de los militares uruguayos, pero acá desapareció, hay 30. Si hubiera uno sería muy grave. Para mí es una hipocresía. Ahora, hay gente que vive de eso. O sea, que percibe un sueldo por eso, que tiene ingresos monetarios, que eso lo benefician económicamente. Seguir con el discurso les viene bien porque cobran.
Y bueno, es una forma de vida, se combate la desocupación con ese tema en algunos aspectos. Y desde la Asociación de Expresos y Presas Políticas, Crisol, se expresó preocupación luego de estos dichos de Lust. Sí, desde el colectivo entienden que se evidenció desconocimiento y negación de lo hecho por el terrorismo de Estado y que le quitó importancia a las 197 personas detenidas desaparecidas. Las declaraciones del diputado Luz no son sorpresivas, son preocupantes para la sociedad, demuestra un desconocimiento o negar una verdad muy clara sobre lo que pasó en el periodo del terrorismo de Estado. Le saca importancia a los 197 detenidos desaparecidos y aparte una aclaración que es muy importante, que el primer detenido desaparecido fue Abel Ayala, que era funcionario de la Sanidad Policial y fue desaparecido el 7 de julio de 1971. El segundo detenido desaparecido fue Castañeto en el mismo año, cuando gobernaba Pacheco Areco. Por supuesto, hay que hablar porque sienta las bases de una sociedad del futuro. Si nosotros tenemos la posición de Luz de reducir eso a algo de poca importancia, los jóvenes de la actualidad y los que se van a formar en el futuro no van a poder actuar ni saber lo que fue este hecho tan grave para el país, que llevó mucho tiempo ir recomponiendo. Cambiamos de tema, vamos a nuestra información de portada. El diputado colorado Felipe Schipani hizo un pedido de informes a la Intendencia de Montevideo por los festejos de los 300 años del inicio del proceso de fundación de la ciudad. Preguntó cuál es el fundamento para que se celebren los 300 años ahora, teniendo en cuenta que es de quienes interpretan que la fundación fue en 1726. En esa línea, Schipani pretende saber, además, cuáles son las fuentes históricas en las que se basa el gobierno departamental para sostener que la celebración debe hacerse este año. El diputado consultó si se tuvo en cuenta lo resuelto en 1926 por el Consejo de Administración de Montevideo, que en aquel momento tomó la fecha de fundación el 24 de diciembre de 1726. A propósito, manifestó que resulta poco serio que los festejos oficiales de los 200 años se hayan llevado a cabo en 1926 y que los festejos de los 300 años se desarrollen 98 años después, en 2024. Además de preguntar por los aspectos históricos, el diputado del sector Crece del Partido Colorado también pidió detalles de las actividades previstas en el marco de la celebración y de su costo. Los festejos provocaron más cuestionamientos de integrantes de la coalición de gobierno, como las críticas realizadas por el senador y líder cabildante Guido Manini Ríos y el senador nacionalista Sebastián da Silva, quienes también entienden que los 300 años deberían celebrarse recién en 2026. Y ante esta discusión, la Intendencia de Montevideo emitió un comunicado que dice que hay un acuerdo historiográfico acerca de que el proceso de construcción de la ciudad se inició en 1724. Se habla allí precisamente de la construcción, por eso el término utilizado, y que aparte el proceso inaugural de fundación llegó hasta 1730. Y la historiadora Ana Frega, quien coordinó un trabajo de investigación entre la Universidad de la República y la Intendencia de Montevideo por los 300 años de la ciudad, dijo que el proceso de fundación de Montevideo comenzó en 1724. Recordó incluso que hace un siglo hubo discusiones similares a la actual y prefirió no pronunciarse con respecto al asunto de fondo, pero aseguró que el criterio elegido por la Intendencia de Montevideo es una de las posibilidades válidas. Montevideo no se fundó en un día concreto, sino que Montevideo es resultado de un proceso en el que ocurrieron distintos acontecimientos que juntos dan por resultado la afirmación de la ciudad. Eso me parece que es lo primero. El proceso comienza cuando los españoles se hacen de la bahía, porque a fines de 1723 los portugueses se estaban instalando en la bahía, así como antes se habían instalado en Colonia del Sacramento. Entonces el 19 de enero se retiran y a partir del 20 queda esto en poder español. A nivel de fundamentación histórica, ¿está bien entonces comenzar las celebraciones de alguna forma en esta fecha? Es un proceso y se podrá discutir cuándo empieza ese proceso, pero que
enero de 1724 fue un momento importante, nadie lo duda. Frega recordó la polémica suscitada hace un siglo cuando las autoridades departamentales de entonces fijaron los festejos de los 200 años en 1926 por entender que la fundación se produjo en diciembre de 1726, criterio diferente al de las actuales autoridades. Se presentó la misma discusión e incluso había otras fechas que estaban, digamos, en el círculo. ¿Por qué? Porque lo que decimos, muy pocas ciudades tienen un acta de fundación. En la misma línea que lo expresado desde la Intendencia de Montevideo, Frega recordó que el proceso de fundación terminó en 1730. Además, detalló los hechos ocurridos en 1724 y en 1726 que motivan esta discusión que se está dando en estos días. Con respecto a los hechos del 19 y del 20 de enero de 1724, fechas tomadas en cuenta por la Intendencia, Frega interpreta que desencadenaron las primeras obras y la llegada de las primeras personas pobladoras. Una partida logró que se fueran los portugueses y se empezó a construir una defensa, un fuerte de San Felipe, traer indígenas de las misiones para que construyeran y ayudaran a construir estas fortificaciones. Algunos soldados que se van quedando, algún soldado viene con su familia, está el registro de que alguno viene con su familia, no se sabe quién, pero se sabe porque Zavala lo escribe, ¿no?, que hay uno que vino con la familia. O sea que antes de 1726, 24 de diciembre, hay pobladores, no digamos militares, sino civiles en la ciudad. Con respecto a los hechos del 24 de diciembre de 1726, reivindicados por el diputado colorado Schipani, Frega interpreta que fueron importantes para el ordenamiento territorial, el crecimiento poblacional y el desarrollo productivo. Se fija una cuadrícula de lo que va a ser el amanzanamiento y se reparten solares a los pobladores que están y se deja fijado para los que siguen. Después van a seguir llegando familias, se van a repartir las suertes de chacra, las suertes de estancia, y el proceso institucionalmente cierra en 1729, cuando se plantea la creación del Cabildo y los nombres, y el 1 de enero de 1730, cuando se instala el Cabildo. El senador Frente Amplista Mario Vergara consideró que esta polémica sobre la fecha de los festejos de los 300 años de Montevideo es absurda. De hecho, asoció la discusión a la naciente campaña electoral. Las campañas electorales siempre dan para debate. Algunos son más importantes, otros no tanto, algunos son más artificiales, otros son más naturales. Son campañas electorales. Creo que el tono entre los referentes políticos está dentro del rango que usualmente estamos acostumbrados los uruguayos. En las redes hay de todo, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Yo entiendo que las campañas son para debatir, son para poner temas sobre la mesa y dar debates, y la ciudadanía irá interpretando cuándo hay un debate serio y cuándo no. Hay un ensañamiento igualmente con Montevideo, el gobierno departamental, desde la ciclovía, ahora también estos festejos por los 300 años de su fundación. Bueno, yo debo decir que me pareció un poco absurdo poner a discutir cuándo se fundó Montevideo, cuando, yo no sé, no soy experto, no soy historiador, pero lo que recuerdo, lo que estudié en primaria y en secundaria, siempre se habló de un proceso fundacional. Una ciudad no se funda de un día para el otro, ¿verdad? No sé, me acuerdo un poco la historia de Lelutier, ¿verdad? Cuando el adelantado Rodrigo Díaz de Carrera fundó Caracas justamente donde estaba Caracas, ¿verdad? Acá lo que está claro es que hay un proceso fundacional, y tomar eso como excusa para un debate político me parece que no se justificaba. ¿No ve que estos festejos sean parte de una campaña electoral, como dice la oposición? No tengo por qué interpretarlo en esos términos. Ahora cambiamos de tema. Les contamos que una investigación policial interna acerca de la fuga de Sebastián Alberti, cuñado de Sebastián Marcet, determinó diversas irregularidades en el hecho ocurrido en 2021, cuando el entonces privado de libertad, más aquí en el tiempo, se entregó, se fue de una cárcel, se escapó de una cárcel ubicada en el departamento de San José. Según publica La Diaria, de esta investigación policial surge que Alberti salió del establecimiento para realizar tareas de limpieza para las que no estaba autorizado, y lo hizo acompañado por custodias que no llevaban armas.
El subdirector operativo de la Unidad 10, Juan Soler, Matías Rodríguez, rechazó la sanción que definió la instructora, que tuvo a cargo la investigación interna sobre la fuga de Sebastián Alberti Rossi, el cuñado de Marcet, que se fugó de ese predio carcelario cuando fue habilitado irregularmente a sacar la basura fuera del recinto el sábado 3 de abril de 2021. En el contenedor lo estaban esperando en una moto de alta cilindrada cuando se escapó. Según la diaria, la instructora definió sancionar a 4 policías y a la directora de la unidad por el episodio. El escrito señala que hay una falla policial que fue determinante para posibilitar la fuga y que Sebastián Alberti Rossi no estaba en la lista de los internos habilitados a sacar la basura. El subdirector operativo Rodríguez calificó como inadmisible que los funcionarios policiales encargados de acompañar a los PPL a tirar la basura hayan salido desarmados fuera de la unidad, no habiendo ninguna orden que así lo disponga. Además señaló que habitualmente la basura se sacaba de lunes a viernes, justamente porque los fines de semana no estaban dadas las condiciones para este tipo de tareas, dado que el comando de la unidad trabajaba de forma presencial de lunes a viernes y subrayó que no fue informado de esa decisión tomada el sábado. Otro punto marcado por Rodríguez es que el cuñado de Marcet no estaba en la lista de los habilitados para ir a sacar la basura fuera del predio y sin embargo se autorizó su salida y acompañamiento sin armas por orden expresa del jefe de servicio. Cambiamos de tema. Una persona de 46 años continúa desaparecida tras lanzarse a nadar este domingo en el arroyo Cufré, que limita los territorios de San José y Colonia. Según el vocero de la Armada, hablamos de Alejandro Pérez, en lo que va de la temporada se han registrado 5 fallecimientos por ahogamiento. Evidentemente de mucha preocupación, porque dentro de las cifras que estamos teniendo, de los 5 casos de ahogamiento, y estamos en curso de una persona que se encuentra desaparecida, estamos notando de que son por no haber respetado las recomendaciones que se vienen llevando a cabo desde hace bastante tiempo. No confiarse y tener en cuenta todas estas precauciones son vitales a la hora de no brindar estas lamentables noticias, ¿no? Las muertes por ahogamiento tuvieron lugar en Fraivento, sobre el Río Negro, donde perdieron la vida 2 pescadores en el río Santa Lucía y en el arroyo Cufré. También se registraron 2 ahogamientos en las playas de Salinas y Playa Verde. Implica generalmente que la gente que se acerca a los ríos es más gente del lugar, es una especie de turismo de gente que está ambientada a esos aspectos. Pero, por ejemplo, la persona que estamos buscando ahora en Arroyo del Cufré, esta persona de 46 años, era oriundo de Montevideo, al igual que su yerno, que se tiraron a nadar. Entonces, lo del río Santa Lucía era gente que estaba en una embarcación muy precaria, pero embarcación al fin, que no era tanto como un veraneante, digamos. Y ya en el caso, analizando el caso de los veraneantes propiamente dicho, que es el caso de Playa Verde y el caso de Salinas, eran muchachos, en el caso de Playa Verde estaban haciendo una celebración, se introdujeron en aguas en horas que no había servicio de guardavidas, seguramente no estaban las condiciones dadas y la corriente los alejó a 2, uno logró ser rescatado, el otro no. En esta temporada la Armada lleva rescatadas 16 personas que necesitaron asistencia para salir de corrientes de agua y 4 asistencias de barcos. Organizaciones sociales denuncian la venta de cigarrillos en una playa de La Paloma. El adelanto lo hizo nuestra compañera Juliana Perdomo, que ahora hace el desarrollo desde la puerta del Ministerio de Salud Pública. Juliana, adelante, bienvenida. Natalia, buenas tardes nuevamente. Como ustedes decían, se está denunciando que se está vendiendo cigarrillos puntualmente en la playa La Balconada del balneario La Paloma y se va a estar realizando una denuncia aquí en el Ministerio de Salud Pública en los próximos días por parte de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, luego de que se difundiera una fotografía a través de la cuenta X donde se puede constatar esta situación. Y a propósito de este tema, conversamos con Ana Lorenzo, que es integrante de la Comisión Directiva de Tabacología, y ella nos mencionaba que si bien se está dando un cambio cultural en este sentido, esto podría contrarrestar las políticas que viene llevando adelante el Ministerio de Salud Pública y reclamó por más controles, ya que según ella vienen en descenso las fiscalizaciones por falta de inspectores. Nosotros vamos a hacer la denuncia al Ministerio y luego lo que esperamos es que se inspeccione en consecuencia, ¿verdad? Porque las inspecciones han bajado mucho en los últimos años, de manera que quizás por eso no se había detectado esto, pero ahora que ya lo tenemos documentado, lo vamos a
a presentar al Ministerio para que lo que esperamos es que el Ministerio actúe. ¿A qué se debe la disminución en las inspecciones? Ha bajado el número de inspectores, muchísimo, con respecto al número de inspectores que había antes, tanto los inspectores del Ministerio como inspectores que formaban parte de una cooperativa que estaba contratada por el Ministerio y no se les renovó el contrato, de manera que ellos tampoco ahora están inspeccionando, y eso ha bajado muchísimo, muchísimo el número de inspectores. Por eso no se están realizando este tipo de inspección. Lorenzo dijo que hay un cambio cultural que no va a retroceder, pero señaló que la baja de inspecciones debilita las políticas de control de tabaco y por consiguiente aumenta las infracciones. No alcanza a contener una ley, hay que controlar que esa ley se cumpla. Eso es igual para todos los ámbitos. Y en la política de control de tabaco también. O sea que sí, obviamente hay un debilitamiento en algunos aspectos por la falta de control. Bueno, comentarles que la comisión asesora se reúne cada 15 días con el Ministerio de Salud Pública y están aguardando fijar una fecha para poder elevar esta denuncia, y de postergarse este encuentro lo que van a realizar es tener un contacto telefónico directo con la cartera para que no se postergue más esta situación, y va a hacer un hincapié en estos controles que, como decía Lorenzo, vienen en disminución. A propósito del tema, consultamos a Salud Pública de cómo se estaba trabajando y ellos nos mencionaban que vienen siguiendo de cerca este tema, pero no quisieron brindar más detalles a TV Ciudad, así que aguardamos la comunicación del Ministerio de Salud Pública y por esta denuncia que se va a elevar en los próximos días. Gracias. Le agradecemos a Juliana y al resto del equipo, y ahora desde estudios seguimos con otros asuntos, porque un grupo de personas que trabajó en la construcción de la represa de Salto Grande reclama haberes impagos luego de la finalización de esa obra que terminó en 1983, y por eso se manifestó frente a la Torre Ejecutiva. Denuncian que ese dinero fue sustraído por la dictadura cívico-militar y que el Parlamento ya autorizó el pago reclamado, pero aún falta el consentimiento del presidente Luis Lacalle Pou. Lo que nosotros le planteamos al presidente de la República, que las condiciones ya están dadas, que el Poder Legislativo votó una minuta de comunicación, la más alta de la historia, 86 en 86, todos los partidos de acuerdo, inclusive hasta los diputados del propio partido de gobierno y coalición, que apoyaron para que se les pague a los obreros de Salto Grande. Nosotros consideramos que el presidente es republicano y democrático, que tiene que respetar lo que un cuerpo en su totalidad le pide. Acá ni nada menos que lo que pedimos es el resarcimiento económico a gente que dejó su vida trabajando y gente que dejó su vida en el reclamo, en la lucha que lleva más de 40 años para resarcir a este colectivo de gente de obrero que dejaron una represa que es top 5 en el mundo y que está vigente. Hoy Salto Grande le brinda más del 40% de la energía al país, a varios hogares. Hoy Salto Grande representa el desarrollo de la región. Nosotros el año pasado veíamos en ese debate parlamentario donde fueron la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y reformaron el estatuto, y que decían que tenían que consultarlo con Argentina porque ambas margen tenían que estar de acuerdo para modificar un estatuto que dejaban en plancha permanente a obreros trabajando. Bueno, acá también nosotros le decimos que los argentinos cobraron. La dictadura argentina fue más honesta que la dictadura uruguaya porque ellos le pagaron a su gente. Uruguay no, se tomó esa plata la gastó el Estado, pero era plata de los trabajadores. Entonces el mecanismo de la ley reparatoria es para reparar todo el daño que se provocó en dictadura. Otro asunto, en marzo comenzará una nueva edición del programa Yo Estudio y Trabajo, que otorgará becas laborales de 6 meses y 1 año a estudiantes de entre 16 y 20 años de edad. En el sector privado la carga horaria será de 20 horas semanales e incluirá un periodo de prueba. Se va a implementar mediante una convocatoria a empresas del sector privado que quieren ofrecer justamente becas de trabajo para chiquilines que tienen entre 16 y 20 años que están estudiando. Esa es una condición para inscribirse y para mantener la beca, porque nos interesa fortalecer estos dos vínculos con una carga horaria de 20 horas semanales, justamente para permitir estas dos cosas, que puedan trabajar pero también que puedan estudiar. Una vez finalizada la beca, la empresa contratante podrá extender el vínculo laboral.
En ese caso, la firma deberá hacerse cargo del total del salario, pero quedará exonerada del pago de aportes patronales hasta que el trabajador cumpla 25 años de edad. La otra diferencia que hay es que mientras en el sector público cada organismo paga el salario de la persona, en este caso desde el Estado justamente vamos a estar subsidiando el salario. Entonces es por 20 horas semanales, que es lo que va a trabajar el joven, se va a subsidiar el 80% del salario con un tope de 15.000 pesos mensuales. Eso creo que es una diferencia importante, y en el caso de las empresas que además incorporen a personas con discapacidad, que es una cosa que también va a ocurrir, en ese caso el subsidio va a ser hasta 15.000 pesos, pero con el 100% del salario, buscando justamente poder también fortalecer la inserción de chiquilines con discapacidad. La otra diferencia también es que mientras en el sector público, una vez terminada la beca, termina el vínculo porque no se permite, en el sector privado, si la empresa lo decide, puede continuar con el vínculo laboral. Otro asunto, les contamos que Vanessa Brioso, que es vocera de la Policía Caminera, dijo que este domingo, en el marco del recambio de quincena en plena temporada de verano, hubo picos de 2.700 vehículos en el peaje de Pando. También destacó que en estos primeros días de enero la siniestralidad sigue marcando una tendencia a la baja. A pesar del incremento del flujo vehicular que se ha registrado durante todo este fin de semana, primer recambio de quincena de este 2024, ya desde el día viernes hemos tenido un flujo vehicular muy intenso hacia el este del país, con conteos arriba de los 3.400 vehículos por hora pasando aquí por el peaje de Pando hacia el este. El día sábado se vuelve a repetir esta situación con 2.400 vehículos por hora hacia el este, y bueno, ayer domingo de retorno tuvimos continuo durante toda la tarde a partir de las 16 y ya casi hasta las 23 horas continuo 2.400 vehículos retornando, y el pico se registró entre las 20 y las 21 horas con 2.700 vehículos. Consultada sobre las cifras preliminares de siniestralidad en esta primera quincena, Brioso señaló: ya hace 2 años venimos con esta tendencia a la baja, que este año también, una vez que salgan las cifras, se va a visualizar que seguimos con esta tendencia favorablemente a la baja. Sin embargo, no estamos ni cerca de estar conformes, hay que seguir trabajando, sobre todo en concientización. Seguimos hablando de turismo. Desde el 22 de diciembre ingresaron al país 661.113 personas y salieron 633.482. La cifra contempla los ingresos registrados hasta este domingo y son datos estos que ha obtenido la Dirección Nacional de Migración. Entre quienes ingresaron, la mayoría son de nacionalidad uruguaya, un 47% le siguen argentinos y brasileños. En cuanto al lugar, en cuarto lugar, los estadounidenses, y en quinto, paraguayos. En tanto, las personas que salieron del país totalizaron 633.482. El 22% de quienes ingresaron lo hicieron por Paysandú, seguido por Fraiventos y Colonia. Paysandú también fue la principal vía de ingreso al país. En tanto, quienes pasaron por el Aeropuerto Internacional de Carrasco fueron un 10% para ingresar y un 12% para salir del país. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo terminó recientemente un proceso de trabajo en búsqueda de alternativas para garantizar, atención, el derecho a la identidad de origen, así se le denomina, luego de que centenares de personas adoptadas presentaran denuncias ante ese organismo. A raíz de este informe se creó una ventanilla única en la Secretaría Nacional de Derechos Humanos para el seguimiento de los casos, que comenzará a funcionar este año. Aquellas personas que fueron más bien grandes, ya de edad, o por arriba de los 50, que fueron adoptadas en una época en que la adopción era algo que se escondía, entonces por lo tanto se destruían los papeles y todo eso, y que hoy en día buscan sus orígenes y son revictimizados en forma permanente porque tienen que ir de una ventanilla a otra dentro del Estado para tratar de buscar una respuesta. Desde la institución recibíamos sistemáticamente denuncias sobre ese tema, estábamos alrededor de unas 100 por año, y nosotros hacíamos ese acompañamiento en la búsqueda de los orígenes. Luego del informe presentado por la Institución Nacional de Derechos Humanos, la última rendición de cuentas creó un artículo que habilita una ventanilla de entrada para estas denuncias. Dentro de la Secretaría de Derechos Humanos,
de Presidencia de la República. Y estamos esperando que pase este mes de enero, que es tan particular, para tomar contacto con su directora, con su secretaria, Sandra Echeverri, y ofrecer lo que es todo nuestro conocimiento de estos 2 años acumulados de protocolos, de forma de trabajar, etcétera, y si necesario, por supuesto, capacitar a su personal si ella lo cree conveniente. Una persona puede venir simplemente con mi tío me dijo que, y entonces realmente uno construye, es casi una tarea de investigador, como uno las ve en las películas, de investigador privado, y caso a caso se va viendo, se buscan en los registros en los hospitales. Por ejemplo, me dijeron que nací tal día y pesé tanto, se buscan si hay coincidencias, no coincidencias, o en los registros, el registro civil o el nombre de un médico. Es realmente caso a caso. Entre el 5 y el 9 de febrero, docentes de educación primaria y educación media podrán participar de talleres y conferencias de la Escuela de Verano de Ceibal. Hay 4.000 cupos para participar de 90 propuestas de formación. La Escuela de Verano del Ceibal es un espacio de formación permanente con el objetivo de aportar al desarrollo profesional docente, la planificación y la innovación educativa. Desde el programa se prioriza a profesores y maestros como figuras claves para el desarrollo y la consolidación de la política educativa que impulsa Ceibal. Y que se genere un espacio de interacción y de aprendizaje mutuo, no es solo alguien que viene a dictar, sino a partir de eso también para nuestra área, que es el desarrollo profesional docente, también nos quedan en el correr del año, distintos temas que se recogen, se escuchan también a los docentes, para después poder profundizar en las estrategias formativas que desarrollamos durante todo el año. Las propuestas de formación incluyen temas vinculados a ciudadanía y bienestar digital, entre otros, y se puede participar tanto de forma presencial como virtual. Accesibilidad, competencias, inclusión, comunidad. Estos ejes van a estar desarrollándose en distintas tareas y propuestas y distintos talleres. De los más variados, uno que trabaja la música, cómo trabajar la música y a partir de ahí algunas temáticas, hasta lo que tiene que ver con la inclusión de accesibilidad, de trabajar la inclusión como parte de la estrategia que Ceibal venimos desarrollando. Ahora otro tema. El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, convocó bajo la categoría diplomática más dura a la embajadora de Palestina en Uruguay. Y esto se debe a las opiniones de la diplomática, quien días atrás dijo que Israel favoreció comercialmente a Uruguay porque el país no votó a favor de las propuestas de alto al fuego en Gaza. Fue el 11 de enero cuando la embajadora Nadia Rashid comentó el anuncio que Uruguay era el primer país del mundo libre de aftosa sin vacunación en ser habilitado por Israel para exportar carne ovina y bovina con hueso. La diplomática cuestionó que la noticia se haya conocido en medio del juicio en la Corte Internacional de Justicia contra Israel por genocidio impulsado por Sudáfrica y varios países, entre ellos 6 latinoamericanos: Colombia, Brasil, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba. Esperábamos al menos que Uruguay hubiera pedido un alto al fuego. Seguimos esperando que alce su voz por ello, escribió Rashid, recordando que en la ONU Uruguay se abstuvo de reclamar un cese al fuego por parte de Israel 2 veces. El canciller Omar Paganini, que durante su gestión previa en el Ministerio de Industrias viajó a Israel y participó de diversos eventos organizados por la embajada y empresarios de ese origen, explicó en diciembre que la declaración no se acompañó porque era equilibrada. Fuentes diplomáticas explicaron a MBD Noticias que en la convocatoria la embajadora palestina Paganini utilizó el verbo sumón, el de mayor intensidad diplomática, para expresar malestar. En este sentido se indicó que el término no habría sido usado durante la actual administración, ni siquiera cuando en 2022 el canciller turco se burló de la comunidad armenia en Montevideo con gestos de la organización terrorista Lobos Grises, que reivindica el genocidio armenio cometido por el Imperio Otomano en 1915. Y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca dijo que Uruguay tiene apertura con cualquier tipo de gobierno en respuesta justamente a los cuestionamientos de la Embajada de Palestina. Y separó competencias de ministerios porque dijo que de las cuestiones diplomáticas se encarga Relaciones Exteriores y que su ministerio, Ganadería, Agricultura y Pesca, se encarga de abrir mercados. Entiendo que Cancillería convocó a la embajadora por manifestaciones que no fueron adecuadas, pero bueno, eso se lo dejamos a la Cancillería. Nuestro factor, nuestra función es abrir mercados, y abrimos mercados independientemente de las situaciones de carácter político que lo maneja la Cancillería.
Nosotros manejamos el aspecto comercial, tenemos aperturas con cualquier tipo de gobierno en la medida que cumplan los acuerdos y que eso signifique más trabajo para los uruguayos. Así que hemos abierto mercados con gobiernos de toda naturaleza, hemos hecho habilitaciones con Cuba, hemos hecho habilitaciones con China, con Europa, en este caso con Israel. Así que nuestro trabajo es justamente habilitar desde el punto de vista sanitario, fitosanitario, las mejores oportunidades exportadoras que tiene el Uruguay para generar de esta manera mayor valor y mayor oportunidades para los uruguayos. Nos aproximamos al segmento internacional y les contamos que Darío Teitelbaum, que es presidente de la Unión Mundial del Partido de Izquierda de Israel, Meretz, considera que el juicio por genocidio que se impulsa a nivel de la justicia internacional contra Israel es un despropósito porque entiende que las acciones de su país en la Franja de Gaza siguen siendo legítimas y éticas. Según dijo, de los 2.200.000 personas que viven en ese territorio palestino, unas 60.000 estarían vinculadas con Hamás y hay que erradicarlas del poder. Estamos todavía, digamos, viviendo en una sociedad israelí, por un lado, traumatizada por el ataque del Hamás el 7 de octubre del 2023. Por el otro lado, estamos viviendo una sociedad dolida, tanto por los caídos, especialmente quizás por los rehenes que están aún en la Franja de Gaza. Teitelbaum consideró legítima la invasión de Gaza y los ataques por parte de Israel tras los atentados y remarcó que aún no se cumplieron los dos objetivos fijados: recuperar a todos los rehenes y erradicar a Hamás. 100 días después de que comenzó el ataque del Hamás, al cual Israel salió a defenderse con todo derecho del mundo ético, legal, etcétera, etcétera, estamos con 140 y algo de rehenes todavía en las manos de Gaza y sin que quede claro cuál es la solución después de la guerra. Sobre el después de la guerra y la convivencia con Palestina, sostuvo que no hay otro camino que los dos estados, pero consideró que la posibilidad parece lejana, más aún con un gobierno presidido por Benjamín Netanyahu. Es cierto, y esto quiero decirlo desde mi lugar de hombre de izquierda, humanista. La Franja de Gaza tiene 2.2 millones de habitantes. Esos 2.2 millones de habitantes no son terroristas. Hay 60, 70 mil, más o menos el número que se estima, que evidentemente lo son y que tienen que ser erradicados como tales de la Franja de Gaza. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional con noticias de última hora y es la condena que le cabe a una de las partícipes del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Estamos hablando de Margaret Chacón Zúñiga, quien ya estaba detenida por haber asistido a Andrés Pérez Hoyos y Ramón Pérez Hoyos, quienes hasta ahora son las personas señaladas por haber ejecutado precisamente el crimen del fiscal paraguayo, en un caso que obviamente tiene vinculaciones con Sebastián Marcet por todo lo que se viene investigando en Paraguay dentro de la operación a ultranza Pi, que ha determinado los nexos de Marcet y de su organización criminal con este episodio que ahora, bueno, tiene un nuevo capítulo con la condena de esta mujer a quienes se asociaba precisamente a los autores materiales por haber brindado, entre otras cosas, una ayuda logística y haber sido una partícipe necesaria en el crimen del fiscal paraguayo en Colombia, ocurrido, recordemos, en el año 2022. Ahora nos vamos a otro punto de Latinoamérica, más concretamente a Guatemala, que ha estado en el foco de la atención este domingo porque, como era previsible, tal vez no tanto, pero sí era evidente que iban a seguir pasando cosas durante la asunción tan esperada de Bernardo Arévalo de León como nuevo presidente de ese país, con un retraso increíble en la ceremonia de asunción por una serie de maniobras
que se realizaron hasta último momento, hasta que finalmente, y luego de las presiones existentes, bueno, logró juramentar como nuevo presidente de ese país. De todas maneras, dijo que va a tener obstáculos inimaginables para poder gobernar y que esto no termina simplemente con su asunción al gobierno, sino que ahora comienza otra etapa. Ha tenido también, hay que decirlo, un apoyo internacional muy importante. Ayer mismo los cancilleres de los países que estaban presentes en Guatemala presionaron para que de una vez por todas Arévalo asuma el mandato del pueblo guatemalteco. Nuestro primer gran compromiso: nunca más el autoritarismo. Jamás permitiremos que la violencia sea empleada como medio para promover agendas políticas o preservar privilegios. La asunción de Bernardo Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera se realizó fuera del plazo constitucional fijado para las 18:30 del domingo 14 en el Teatro Nacional, pero se concretó entre las 3 y las 5 de la madrugada siguiente, incluyendo el juramento del gabinete ministerial. Culminó así parte del proceso iniciado con la primera vuelta electoral de junio de 2023 y el balotaje de agosto, cuando Arévalo consiguió el triunfo con el movimiento Semilla, un partido político de izquierda fundado en 2018 y cuyo eje de campaña fue la lucha contra la corrupción y por un país igualitario. Confirmada su victoria, se desató una persecución política de varios meses liderada por el presidente saliente Alejandro Gianmattei y la fiscal general Consuelo Porras, intentando impedir la posición y encendiendo la alarma global por la democracia en Guatemala. Para miles de personas, estos meses sugirieron el resurgimiento de la dictadura en Guatemala. La investidura quedó habilitada luego de la posesión del nuevo Parlamento en una caótica sesión con la amenaza latente de un golpe de Estado. Estas demoras determinaron que los cancilleres presentes en Guatemala se reunieran y respaldaran la transición democrática con la participación del vicecanciller uruguayo Nicolás Albertoni. En medio de acusaciones de genocidio y una expansión territorial que tiene un capítulo, incluso hasta hace unos minutos nada más, se cumplen 100 días desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamás. ¿Por qué esto de última hora? Porque Irán acaba de atribuirse un ataque a una base y a un consulado de Estados Unidos en Irak, y también se reportaron algunos bombardeos en Siria. Estamos hablando de una situación a nivel regional porque hoy también se produjo un ataque de los hutíes del Yemen sobre un barco de los Estados Unidos en el Mar Rojo. Estamos hablando de cómo se expande un conflicto que comenzó el 7 de octubre, que lleva 24.000 muertos en Gaza, 10.000 de ellos niños. Se presume que hay unas 7.000, 8.000 personas que todavía yacen bajo los escombros tras los ataques de Israel. Sin embargo, hoy precisamente el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo que la alta intensidad de ataques en el norte de Gaza va a bajar ahora y que se van a centrar en el sur para seguir acosando y encerrando a los integrantes de Hamás hasta exterminarlos. Todo esto ocurre cuando precisamente el movimiento islámico publicó videos de rehenes que piden su liberación al gobierno de Israel y que dice que algunos de los rehenes han muerto bajo los ataques del propio Israel. Por otra parte, hoy se produjo un atentado dentro de Israel donde una mujer murió, 17 personas quedaron heridas en otro episodio de violencia que se suma a esta escalada cuando el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió hoy el cese de los ataques, la liberación de los rehenes y que de una vez por todas entre la ayuda humanitaria que se necesita en Gaza. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, anunció el fin de los combates de alta intensidad en el norte de la Franja de Gaza, donde las tropas israelíes continúan con las operaciones terrestres de menor escala tras derrotar a todos los batallones de Hamás en la zona. Las fuerzas israelíes también pronto darán por terminada la fase intensiva de los combates en el sur del enclave palestino, agregó Gallant, refiriéndose al área de Yan Yunis, y aseguró que la franja será gobernada por los palestinos y que su futuro gobierno debe surgir de Gaza. En otro orden, en un discurso televisado, Abu Obeida, portavoz del brazo armado de Hamás, advirtió que muchos rehenes probablemente habrían sido asesinados recientemente y atribuyó toda la responsabilidad de su suerte a Israel y difundió videos en que aparecen 3 rehenes israelíes pidiendo a su gobierno que detenga el ataque contra Gaza y los libere.
De los aproximadamente 240 rehenes tomados por Hamás durante su ataque en el sur de Israel el 7 de octubre, la mitad de ellos fueron liberados bajo una tregua en noviembre, al tiempo que Israel dice que 132 permanecen en Gaza y entre 25 y 33 de ellos podrían haber muerto. Mientras tanto, una mujer de unos 70 años murió este jueves y otras 17 personas resultaron heridas en un ataque palestino múltiple que incluyó varios atropellos y al menos un apuñalamiento en la ciudad israelí de Rahanana, en el centro del país al norte de Tel Aviv, según confirmó la policía, que detuvo a 2 hombres procedentes de la ciudad de Ramallah, en la Cisjordania ocupada. Las lluvias y los temporales vuelven a provocar desastres en Río de Janeiro, donde hay por lo menos 12 muertos por ahora, pueden ser más. Hay una mujer desaparecida y hay datos que todavía no se conocen. Esta vez las lluvias afectaron no solamente a la propia ciudad de Río de Janeiro, sino a otros municipios cercanos, provocando inundaciones, deslizamientos y otras catástrofes en el estado de Río. El temporal, que se extendió desde el sábado en la noche hasta la madrugada del domingo, dejó un rastro de destrucción en la zona norte de la capital carioca y en varios municipios de la zona metropolitana, los más afectados por las lluvias, mientras que la Defensa Civil informó que fueron registrados 3 deslizamientos de tierra, 10 caídas de árboles y además de 21 puntos inundados, entre los cuales se encuentran varios centros de salud. La avenida Brasil, una de las principales de la ciudad, volvió a la normalidad luego de quedar completamente bloqueada el domingo por las inundaciones, al tiempo que ya funcionan en su totalidad los trenes y el metro, que tuvieron que cerrar algunas líneas en la víspera por el mismo problema. Los estragos se vieron más evidentes desde el amanecer, con calles enteras convertidas en ríos en el área metropolitana de la ciudad, especialmente en Duque de Caxias, uno de los municipios de la zona más afectados por las lluvias. Aunque no se tiene un número exacto de damnificados, se calcula que unas 600 personas están desalojadas o perdieron su hogar, según dijo este lunes el gobernador del estado de Río, Claudio Castro, mientras se mantienen las alertas de las autoridades por riesgos muy altos de deslizamientos de tierra que continúan en la ciudad y varios municipios, como Duque de Caxias, Mezquita, Nilópolis y Niterói, entre otros. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. El Teatro de Verano cumple 80 años y allí en esta tarde preciosa está nuestro compañero Diego Martini. A ver, Diego, adelante. Así es, compañeros, así es, buenas tardes, 80 años del Teatro de Verano, estamos en vivo con la directora de Cultura, María Inés Ovaldía. ¿Qué significa esto? Una enorme alegría, una tarde hermosísima, recuperar este espacio que ustedes saben se ha resignificado, no solo con la adhesión de la gente, de nuestro público, sino también con esta primera etapa de la remodelación que pretendemos culminar este año para, en estos 300 años de la Fundación de Montevideo, concretar con profundidad este espacio a cielo abierto, abierto a la cultura y por supuesto a la alegría de la gente. Un espacio que hoy se va a disfrutar con varios espectáculos. Sí, claro que sí. Cerramos con cumbiarachas. Toda la cumbiaracha femenina presente en el Teatro de Verano. Va a ser muy lindo para bailar. Quédese, se lo prometo. Bueno, yo me quedo. Si usted baila conmigo, se lo prometo. ¿Cómo no? Las entradas se agotaron en 1 hora nada más, son gratuitas. Bueno, sí, esta es una propuesta con invitación para toda la propuesta de lo que significan las actividades artísticas del verano. Y sí, es una grilla muy valiosa, volver a ver a Tinta Brava, a su bandón murguero, encontrarnos con las cumbiarachas, estar cerca de también lo que trae el aporte del candombe de Luzardo. Toda esta propuesta es una propuesta muy atractiva, tiene mucho que ver con nuestra identidad cultural, con la identidad de este Montevideo y con la identidad de este espacio. Sí, presumíamos que iba a ser rápido, nos ganaron, porque también es cierto que es tiempo de vacaciones y quizás la gente tiene más tiempo de ocio como para rápidamente obtener esas entradas y esas localidades. Va de la mano de otros homenajes como una galería a cielo abierto. Sí, mañana los estamos invitando a las 18 horas aquí cerquita, frente a lo que era, en el parque también del Parque Rodó, frente a lo que era el hotel, ahora la sede del Mercosur, a conocer fotos históricas que nadie ha visto jamás y que fueron trabajadas por el CDF, Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo. Y bueno, vamos a ver toda esta obra, quiénes fueron los obreros que estuvieron trabajando, quiénes fueron los primeros números artísticos que fueron convocados para acá.
una galería, una fotogalería a cielo abierto, donde empezaremos en un muy pálido blanco y negro, donde se va a ver porque esta era la zona de las canteras, como se la conocía originariamente, con enormes bloques de piedra, los pedreros de esa época, y luego todo el trabajo que se hizo para llegar a este presente. Es una fotogalería que por supuesto queda abierta y forma parte de las celebraciones de los 300 años porque hay varios barrios de Montevideo que han reclamado tener una fotogalería. Y esta ya está instalada, se abre mañana con esta nueva postura, pero a lo largo del año los otros barrios van a ir también capitalizando en el marco de esta celebración otra fotogalería para que cada pago tenga su imagen de lo que ha sido en estos 300 años. Doctora, a propósito de esos 300 años, ¿qué opina de la polémica que se ha generado en torno a la fecha? No hay polémica. Las fechas son las fechas. Políticos, digo. Pero en el año 24, ¿sabe quién llega? El abuelo de José Gervasio Artigas. Viene desde la Argentina. Integra las 6 primeras familias que trae don Bruno Mauricio de Zavala para fundar Montevideo. ¿Quién le va a negar al abuelo de Artigas la condición de primer poblador de este pago que hoy veneramos? Son las primeras 6 familias, capaz que no son tantas como después vinieron de las Canarias, pero es ese puñadito fermental de enorme contenido valioso que viene a salvar a esta patria de lo que era el avance portugués. Y vaya si el Partido Nacional es sensible a lo que es el avance portugués. Estamos celebrando hace muy poquito una mirada sobre lo que fue la defensa de la heroica Paysandú hecha por don Leandro Gómez. Recordemos en la literatura, pensemos en Javier de Viana y imaginemos en el combate de la tapera a Soledad cuando se limpia el pecho de la sangre portuguesa y dice que se saca los cuajarones de sangre y con un gesto muy artístico dice pa' que la lamban los perros. Esa es justamente la reivindicación que se lleva adelante, la de liberar esta patria para que pudiéramos hoy celebrar estos 300 años después. Gracias a ese abuelo Artigas y a esas otras familias que vinieron con don Bruno Mauricio de Zavala, que es un personaje que todos sabemos quién es, y era ya el gobernador del Río de la Plata. ¿Qué importancia tiene para la cultura uruguaya, para Montevideo, el Teatro de Verano? Yo creo que tiene una importancia muy marcada, porque es un espacio de enorme contenido popular. Está ubicada en este espacio plenamente democrático que es la Rambla de Montevideo, es la metáfora de la democracia la Rambla. Un lugar donde todos, seamos quienes seamos y tengamos el bolsillo que tengamos, podemos sentirnos dueños de casa y armar un mate y sentarnos a ver el Río de la Plata y sentirnos dueños de esto. Y aquí en este enclave justamente está este Teatro de Verano, que reúne la sátira, que reúne el humor, que reúne el desparpajo cuando se propone de carnaval, pero que también trae a artistas de enorme peso internacional y que han hecho la historia de todos estos años acá. La verdad es que para nosotros es un espacio que también tiene que ver con la democracia. Por eso lo celebramos. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Y desde estudios otro tema, porque la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay, ACAU, por sus siglas, está cumpliendo su primer aniversario, ¿no? Siendo que se trata de un organismo que sustituyó al antes conocido Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual del Uruguay. Y el presidente de ACAU, Facundo Ponce de León, dijo que se logró una nueva institucionalidad en el cine y el audiovisual. Yo creo que el balance del primer año de la agencia es excelente. Y lo digo porque creo que el sector y la agencia han trabajado codo a codo en generar la institucionalidad que ahora que se cumple, como decís, un año, está consolidada, está conformada. O sea, el cine y el audiovisual uruguayo tiene una nueva institucionalidad que tiene todo para seguir creciendo y proyectándose en los años que vienen. Y lo principal cuando una agencia nace es asegurar eso, ¿no? Es asegurar que lo que nace para quedarse y ir creciendo.
Y eso está logrado y para mí ya eso es excelente. Y eso trae aparejado una cantidad de desafíos concretos de trabajo y de articulación que ya son secundarios, porque lo primero era asegurar que esto está bien, que esto es lo que el sector necesita, que esto potencia nuestra cultura, nuestra industria, nuestro sector, y creo que eso ya está conseguido. Bueno, otro asunto. El municipio de Montevideo presentó el plan de reacondicionamiento del espacio Pagola, ubicado en Carrasco. Es una obra que viene a dar respuesta a reclamos de la comunidad, ya que en esa zona se reclamaba sobre todo más espacio infantil para niños y niñas en esa plaza. Esa modernización va a incluir todo tipo de juegos, niños, como ven en todas las plazas. Primero, que no estén arriba de piedra como están amacándose, y veo a los niños ahora y me da pánico. Y pensar que hace 40 años lo hacíamos, que era súper peligroso, que tenga todo goma como se usa todo abajo. Bueno, y juegos más modernos, juegos para hacer gimnasia también, juegos inclusivos. O sea, como vemos ahora todas las plazas modernas que están mucho más adaptadas para los niños, con juegos que son de plástico y no de hierro. Las cadenas de las hamacas esas, tengo recuerdos hasta de trancarme los dedos y siguen estando igual. O sea que yo creo que para el barrio, para los niños de este barrio va a ser un cambio importante. ¿Cómo se financia esto? Lo va a pagar el municipio. Esto es fondos del municipio, que bueno, los municipios son los que se ocupan de las plazas. Esta es departamental, o sea que es más grande a lo que nos corresponde a los municipios, pero bueno, era una necesidad y un requerimiento de los vecinos. ¿Cuánto estamos hablando que es la inversión más o menos? Más o menos creo que va a andar en 13 millones de pesos, algo así. Y ahora retomamos la conmemoración de los 300 años del inicio del proceso de fundación de Montevideo, porque Jorge Nasser es uno de los artistas que este sábado va a estar en uno de los varios escenarios que se van a montar en el marco de la celebración. Nasser es autor de varias canciones que tienen a Montevideo como protagonista. Estará a las 21 horas en el escenario ubicado en la Plaza Matriz y nos contó lo que significa para él ser parte de este festejo. Es el lugar donde nací, al lugar donde quise volver después de vivir en Buenos Aires, extrañando la Rambla, extrañando nuestras costumbres montevideanas, el carnaval, el candombe más que nada, la murga, las expresiones populares nuestras. Es una ciudad que la verdad que es bastante inspiradora. Plaza Matriz, que claro, como me dispara un montón de memorias, porque era ahí donde, después de bajarme en la Plaza Independencia, iniciaba el camino hasta Cerrito y Guaraní, el camino de siempre, que fue un poco el disparador de la canción El Candombe de la Aduana. Así que esa cruzada de la plaza está en la canción y bueno, seguramente va a estar en el escenario también, claro. Tanto los conciertos del sábado como el del viernes en la Rambla de Montevideo, en que por primera vez tocarán juntas la Orquesta Filarmónica y la Banda Sinfónica, y que marcan el inicio de los festejos de los 300 años de Montevideo, serán transmitidos por TV Ciudad. Bueno, y adelantándonos casi al pronóstico del tiempo del final de esta edición, este verano se esperan precipitaciones por encima de lo normal y temperaturas levemente por arriba de la media, según el meteorólogo José Serra. Son efectos del fenómeno del Niño que se va a extender en nuestro país hasta el comienzo del otoño. Un verano que se perfila con precipitaciones por encima de lo normal, cantidad de días de precipitación mayores a los del año pasado, por supuesto, y mayores a la media normal mensual. Y temperaturas levemente por encima de lo normal. Levemente por encima de lo normal. No quiere con ello decir de que no vamos a tener algún pulso de aire cálido, también denominado ola de calor, pero más moderadas, a mi modesto entender, que en el verano pasado. El Niño no va a desaparecer hasta otoño, inclusive, pero va a ir disminuyendo su intensidad. Ahora en diciembre y ahora estamos sobre el pico de la incidencia del fenómeno del Niño. Y por otro lado, sí tenemos la proliferación en virtud de las precipitaciones, las altas temperaturas, el alto porcentaje de humedad relativa, de una cantidad de insectos, por así decirlo, que conllevan justamente a la aparición de enfermedades
múltiples, Zika, en fin, dengue, etcétera, y ahora tenemos la encefalitis a los equinos, que también puede provocar incidencias en la salud. Y a pase de Serra nos metemos en el pronóstico del tiempo. Atención porque se vienen 3 días consecutivos con poco sol, por decirlo de alguna manera. Sol, por lo menos en esta zona metropolitana. El pronóstico indica que va a haber lluvias mañana, seguramente a partir de la media mañana o el mediodía, y también están pronosticadas durante la tarde. La mínima será 18 y la máxima de 24. Baja la temperatura. Pasamos al miércoles 17 de enero, pasado mañana en Montevideo y área metropolitana, según Inumet, jornada con cielo cubierto sin que por ahora se pronostiquen lluvias. Las temperaturas extremas para ese día son, ahí lo ven, una mínima de 18 grados y una máxima de 26. Y el jueves 18 de enero, muy parecido el panorama al miércoles, nuboso y sin lluvias pronosticadas, la mínima 17 y la máxima 27. Y hemos llegado a la hora de la despedida, se va la edición de hoy, primera de esta semana central de MBD Noticias, y ya viene lo mejor del lado B. Y luego viene Mira Montevideo, nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar, que pasen bien. Hasta mañana.